Bienvenidos al podcast de Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Iniciamos. Ya estamos listos, también transmitiendo por radio, por internet en guanatosfm.net, donde nos pueden escuchar. El día de hoy tengo un par de invitados de lujo. Es un honor tener a este tipo de invitados, ya que son personas sumamente preparadas y que además todos sus conceptos seguramente serán de interés para todos ustedes. Me refiero al ingeniero Miguel Ángel Dávila Caldera, ¿es correcto Caldera, ingeniero? Caldera. Y al ingeniero Omar Díaz Sánchez. Ambos pertenecen a la empresa Cemex Concretos en Jalisco, en el estado de Jalisco. El ingeniero Miguel Ángel Dávila, él es el responsable de control de calidad de las plantas de concreto en las plazas de Guadalajara, Tepatitlán, Lagos de Moreno, con 14 años de servicio. Estudió la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Por eso, últimamente está trabajando en el proyecto de la Nissan 3, porque se regresó a su terruño. ¿Es así, ingeniero? No, de hecho nos tocó la ampliación de esta etapa 3 de la Nissan, sí. Y de allá nos trajeron acá para tener la plaza de Guadalajara. Entonces, primero de Aguascalientes y después para acá. Sí. Y también el ingeniero es auditor interno de la norma ISO IEC 17025-2005, que son los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración. Por parte del Instituto Americano del Concreto tienes las certificaciones de técnico para pruebas al concreto de obra grado 1, supervisor de obras de concreto, además de técnico y acabador de superficies planas de concreto y técnico en construcciones con el sistema Tilt Up, que a ver si en un momento más nos hablas hablamos algo más de los Tilt Up. Sí, es un sistema muy interesante que creo que puede ser algo que puede aportar a las personas que nos están escuchando. Por parte del Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, pertenece a la primera generación del Diplomado de Tecnología de Concreto, tiene un curso de diseño de pavimentos de concreto y construcción de pavimentos de concreto. Por el Tecnológico de Monterrey cuenta con el programa de liderazgo y en Cemex Concretos ha participado recientemente, como les decía hace un momento, como responsable de control de calidad en los proyectos de la Nissan 3 de Aguascalientes, proyecto de lixiviación de pirita, la pirita en la mina de Peñasquito de Zacatecas. Hay que tratar muy especialmente la pirita, ¿verdad? Tiene características muy particulares. La planta Honda en Celaya, Guanajuato, Mazda en Irapuato, entre otros. El ingeniero Omar Díaz, que nos acompaña el día de hoy. Él es analista, un trabajo sumamente importante y relevante que se tiene que realizar como analista de control de calidad también aquí en Guadalajara, Jalisco, por parte de la empresa Cemex Concretos. Muchas gracias, ingenieros, por acompañarnos en esta charla de Enlaces de la Construcción sobre un tema muy importante, y podemos arrancar con la pirita, ingeniero. ¿Qué es la pirita? La pirita, de hecho, lo manejan como el oro de los tontos. Sí. De hecho, así es conocido como tal el metal. Pero pues la pirita en el proyecto de Peñoles pues se hizo todo un sistema para, en su proceso de tratado, recuperar y sacar el oro que estaba ahí prácticamente en este material, que para ellos algunos ya lo verían como un desecho, pero pues ahí en el proceso del tratado pues van a recuperar oro, y pues la inversión pues indica que les va a dar para recuperar. Allí ese trabajo lo hicimos en conjunto con ICA, con la empresa de ICA, que era el constructor, y nosotros prácticamente pues nos encargamos del suministro de los concretos. ¿Qué características tenía esos concretos? Eran criterios de durabilidad y adicionalmente control de temperatura. Entonces la mayoría de los concretos fueron con relación agua-cemento. Y aquí, ¿qué sucede cuando hablamos de una relación agua-cemento? Que aunque la resistencia por lo general lo manejamos como una de las partes fundamentales que le medimos al concreto, se vuelve ya una parte secundaria de la resistencia. Aquí lo importante es respetar la relación agua-cemento para hacer que el concreto cumpla con todos los ataques que va a sufrir en función del uso que le van a dar. Ataques químicos, en este caso. Pueden ser ataques químicos, ataques ambientales o ataques abrasivos. ¿El ataque químico es por el proceso?
Sí, de hecho, Para cuando tú la ya extracción del oro. cuando usas ya ciertos grados de químicos, pues existe un deterioro o un ataque directamente a la matriz, hacia la pasta del concreto y pues le reduce su vida útil, 100%. Y en el caso de la fricción, ¿cómo se da en este caso? El ataque por fricción. La cuestión de fricciones va más enfocado cuando pisos industriales, que son repeticiones de montacargas, dependiendo de los tipos de llanta, o en las mismas vialidades, si yo no cuido o altero la pasta superficial, por un decir, de un pavimento, pues su deterioro o su desgaste va a ser más rápido en los primeros milímetros. Si altero las matrices, en este caso los 3 primeros milímetros, y ya estás impactando prácticamente en una relación agua-cemento más alta y por ende un desgaste más rápido. Ya para eso en ocasiones se utilizan pisos especiales con fibras metálicas, ¿verdad? De hecho, hay abrasivos ataque de abrasión muy importante, como montacargas de llantas metálicas, por ejemplo. Exactamente. Todo depende del éxito en la cuestión de abrasión. Va a depender mucho de cómo, si ya sabemos a qué tipo de llanta o tipo de vehículo que va a circular, pues va a depender, de acuerdo al diseño, qué protecciones le puedo dar. Por lo general hay algunos que se dan con densificado únicamente, que son, por un decir, usando unos densificadores que hacen una reacción y me hacen la superficie un poco más dura y resistente al polvo, o ya cuando requieren que a lo mejor le adiciones un endurecedor mineral o a un endurecedor metálico. Todo depende del uso, lo que le tendríamos que dar es de tratamiento para que resista estos ataques. Eso en este caso que ya se conoce el uso. Exactamente. El uso que se le va a dar, porque hay, no sé ustedes, no sé ingenieros si te ha tocado, hay momentos en que un parque industrial se construyen las bodegas y las bodegas son para renta y no se sabe cuál uso se le va a dar, evidentemente porque es para renta y no puedes utilizar un concreto especializado de ese tipo porque tal vez no estaría dentro de los parámetros de costo y pones un concreto adecuado pero que cuando empiezan a darle un uso diferente, no da los resultados que esperaban y dicen, es que el concreto no sirve. ¿Ha pasado? De hecho, sí, muchísimas veces. De hecho, hay que echarle la culpa al concreto, inmediatamente, porque es lo que más fácil. Siempre procuran ver a quién es el culpable y todo de alguna situación. Pero yo te diría, parte mucho de este tema, de que yo sepa primero el uso o para qué la voy a preparar esa nave. Por un decir, las naves que comentas que son para renta, que no sabes el uso, muchas veces las catalogan o les dicen que son naves especulativas. O sea, ¿por qué? Porque no saben el uso. Pero ¿qué sucede? Y voy a poner ejemplos de visitas a los proyectos como tales. Por un decir, estaba la nave nuevecita sin ningún detalle, pues no la habían circulado ni nada. De hecho, ese caso en particular la usaban para una maquila, o sea, era para hacer camisas y eso. Le cambiamos el uso y la rentaron para cuestiones de transmisiones de los vehículos. Entonces, cuando iban a almacenar ahí transmisiones, entonces, ¿qué sucede? Pues eran repeticiones de los montacargas, el piso no estaba preparado para eso, siguiente traía un concreto de línea que no es resistente a la abrasión ni estaba preparado para esfuerzos a flexión y todo, y en 3 meses deterioraron la nave y ya no era servicial. Entonces cuando tú llegas a esa parte, pues le dices, pues es que no estábamos preparados para ese uso. Entonces ACI 302 sí maneja un capítulo, un apartado muy claro donde les dice los usos de los pisos o pavimentos. Y en esa parte sí les habla bien claro de que si es para uso peatonal, pues tendrías X cuidadito, pero si ya le vas buscando hasta planicidades y todo, entonces sí ya va ampliando los criterios y los procesos, es más, hasta el proceso de construcción como tal. Entonces hay que cuidar esas partes. Un tipo de refuerzo también, ¿verdad, ingeniero? En caso de un pavimento a flexión, no lo mismo que un pavimento donde va a ser uso exclusivo peatonal. Sí, no, digamos, cuando es una nave industrial, pues ya te puedes ir a losas armadas o inclusive pues nada más con porque si no te debe fallar, pues los pasajuntos, ¿no? Sí. Para transferir la carga de una losa a la otra, ¿no?
Pero pues, sí, una banqueta, dirías tú, no va a ser los mismos requerimientos a la de una nave, ¿no? Donde se va a tener montacargas, que ya va a ser de 8 toneladas, va a estar en constante movimiento y pues el desgaste va a ser diferente. Yo tuve una experiencia en una bodega en donde los primeros 14 metros se dejó con un concreto armado porque pensaban, era para renta, que era el espacio que necesitaban para que pudiera entrar un vehículo pesado a descargar. Pero nada más esa parte, el resto no iba a tener ninguna circulación vehicular. Se cambia y se ve la diferencia en muy poco tiempo. El piso de ese punto en adelante se empezó a desquebrajar, oye, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues que tú marcaste perfectamente hasta dónde iban a entrar tus vehículos y resulta que por una cuestión operativa el vehículo tiene que entrar hasta el fondo de la bodega, que eran 70 metros. Uh-huh. Y ya sabes qué pasó con los otros 50, ¿no? Sí, y volvemos a... Pues el uso es fundamental, saber. El uso y que la tengamos preparada para el uso. De hecho, ACI y PCA hablan bien claro de una parte donde te dicen, cada centímetro que tú le des más de espesor le estás incrementando hasta un 25% la capacidad de soporte. Por eso de repente cuando vemos a ciertos pisos o ciertas construcciones donde dejamos las terracerías un poco altas, pues realmente ellos piensan que se están ahorrando un dinero, pero realmente lo que están generando es que vamos a dejar algo que va a perder servicio a una edad muy corta. O sea, ¿por qué? Porque le estoy reduciendo capacidad de uso a esos elementos. Entonces, sí debemos de cuidar todas esas partes. Cuando hablamos de los armados, viene mucho, por un decir en pisos, que el uso de la malla electrosoldada, que por lo general llega en rollo y les digo, lo más triste es que nunca quedó en la posición donde yo la requería. Y pues al final de cuentas siempre les digo, pues estamos enterrando dinero porque nunca cambió, se va a presentar una patología en el piso ya en su uso de servicio y pues realmente no fue lo ideal. El ideal es que usemos, si quieren usar ese tipo de elementos, la malla de ingeniería que si viene plana, la puedes lograr calzar y ponerla en posición y prácticamente pues te garantiza de que quedó muy uniforme. O prácticamente yo a veces les digo a los compañeros, acérquense con sus estructuristas, revisen sus diseños, saquen las cuantías y a lo mejor con una cuadrícula de 40 por 40 o 50 por 50 con una varilla de 3/8 están cumpliendo y estamos dejando en posición el acero donde lo requerimos, que es donde para que absorban los esfuerzos. Que no es lo mismo que desarrollar una malla electrosoldada que aunque la calces, de todos modos no es plana, y eso hay momentos en donde incluso llega a tocar la superficie inferior, ¿verdad? De hecho yo te diría mucha o gran parte de la malla quedó al ras de suelo y allí pues no sirve de nada. Por más que el albañil meta los dedos y se debe levantarlo para que en ese momento ya quedó y le puse una piedrita. No, y de hecho en el proceso constructivo cuando vamos a empezar a tirar el concreto siempre se suben como 6 o 8 albañiles y todo el mundo la baja y la deja fuera de posición. Y te simbras y la ves abajo. Entonces, sin el recubrimiento que requieres. Sí, bueno. Sí, no, muchas veces, aprovechando lo que comentaban, llegas al día siguiente y dicen, oye, es que se me marca, ¿no? Llegas, ves en este caso hablando de losas, la ves de la parte de abajo y pues la ves toda ahí cuadriculada, ¿no? Entonces que no le viste el recubrimiento, ¿no? Entonces, lo recomendable es malla de ingeniería. O sea, una malla de ingeniería que pues prácticamente pues, es una placa plana, que en pocas palabras es la misma malla electrosoldada, pero no hecha ruido. Así es. Con eso pues logramos dejarla en las posiciones. Y el proceso de calzado pues siempre es como les indique su estructurista o quien les diseñó en la posición que él dice que es ahí, porque es ahí donde va a chambear. Sí, depende del diseño. Totalmente. Depende del diseño. En el caso del concreto premezclado, que es el tema que queremos platicar el día de hoy, aunque ya nos estamos de pronto desviando a algunas recomendaciones importantes, que aquí la idea es una charla, platicar al respecto, y no importa si nos desviamos, por eso no me preocupa tanto en el sentido de que estamos dando una buena recomendación, el utilizar esa malla plana, por ejemplo, que es muy bueno,
Pero sí me gustaría hablar, ingeniero, de manera general, si ustedes lo consideran bien, de las ventajas y los beneficios del concreto, del uso de un concreto premezclado de calidad, además. Ok. Contra el concreto hecho en obra. De hecho, ¿cuál es la diferencia radicalmente entre un concreto hecho en obra y uno hecho ya de una manera industrializada? Viene partiendo de lo más fundamental, es que garanticemos que las proporciones fueron adecuadas. Por lo general nunca dejamos a alguien supervisando eso. Y luego viene a las culturas de los albañiles, que hay algunos que les gusta unos muy aguados y otros que más macizos y todo, y entonces no tienes un control muy uniforme. Y luego depende de cuando empiezan las dosificaciones, que si puse las proporciones iguales, aunque de repente pues la famosa 1, 2, 3, pero realmente cuando veías pues es que al que pusieron a cargar en los 3 botecitos pues se le hacían pesados y no mandaba un botecito, manda 3/4 de bote. 3 cuartecitos, entonces ya no hay una uniformidad ni nada de la mezcla. La siguiente pues viene siendo todo lo importante que ha evolucionado la industria de la construcción, que es con el uso de los aditivos. O sea, con el uso de los aditivos lo que hemos logrado pues, es reducir la reducción a cemento, que está muy ligada a la cuestión de la resistencia. Pero muchas veces nomás la ligamos a la cuestión de la resistencia. Yo les diría, está ligada más a cuánta contracción va a tener mi concreto, a que si el término que se usa, que es ángulo del concreto, que no es más que subió el agua a la superficie, si me va a impactar o no me va a impactar, pues si yo le voy a darle un terminado o lo quiero preparar para algún ataque o uso abrasivo. Entonces, todas esas partes vienen impactando, entonces si hay un diferencial. La siguiente, pues ya son prácticamente los volúmenes que se manejan en la industria, ¿no? O sea, ya sería medio ilógico que dijeras, voy a hacer 300 metros cúbicos a botezazos, pues ya sería eso, ya pasó hace mucho tiempo. Que solamente con los egipcios se hacía, egipcios, ¿no? Casi. Entonces, pero realmente pues ya va cambiando. O sea, tiene la capacidad de dar un abastecimiento continuo dentro de tus necesidades. Dentro de las necesidades. ¿Hasta cuánto una obra aquí en Jalisco o aquí en Guadalajara, ustedes pueden abastecer hasta cuántos metros cúbicos en un día para una obra? Mira, ¿qué capacidad tiene Cemex en este caso? De hecho, Cemex aquí en Guadalajara cuenta con 15 operaciones. O sea, el promedio de producción de cada una de las operaciones viene siendo de 42 a 48 metros cúbicos. Uh-huh. Y todo depende de los horarios y lo que se requiera. Voy a poner como ejemplo el proyecto Tierra Mojada, donde se tuvieron colados masivos y pues en el cual suministrábamos alrededor de 20 horas hasta 1500 metros cúbicos de concreto. Entonces, pues realmente pues parte del requerimiento y que nos preparemos para atender las necesidades del mercado. Por eso todo depende de cómo se planee. Si se hace todo con tiempo, pues tienen todos los recursos preparados. Si hay un proyecto mayor, ustedes se pueden preparar. Todo se prepara para atender las necesidades del mercado. En este caso, tampoco tenemos alguna limitación en horario, por ejemplo. De hecho, esa parte yo a veces lo comento como que la industria se ha vuelto un poco deshumanizada, porque queremos avanzar mucho sin que haya horarios, y recordemos que el personal no es máquina. O sea, cuando preparamos esos eventos, pues tenemos que ligar primero con un concepto que tiene bien definido Cemex, que es la seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, pues hablamos de la seguridad de todos, no nomás del personal de Cemex y todos los que laboran, sino todos los que están ahí involucrados en todo alrededor, que son los albañiles, nuestros clientes y todo, pues todos estamos y tratamos de empujar mucho el concepto de seguridad. Entonces tenemos que garantizar primero la integridad de la vida humana, que es el capital más valioso para todos, y de ahí partimos para todas las necesidades. Número 1 es la seguridad. Seguridad ante todo. Si alguien te dice quiero hacer un colado a las 3 de la mañana, van a ver por qué. De hecho, por lo general abrimos colados en esos horarios, pero son colados muy específicos. Por decir, un piso industrial necesita continuidad. Y si entre más rápido yo sea continuo mi suministro, menos detalles voy a tener al momento de darle los terminados. O sea,
sí se debe de ligar, pero yo cuando me hablan así de cualquier horario, yo sí les diría, tenemos que valorar muchas cosas, es más, hasta la cuestión climática. Ahorita lo estamos viviendo aquí en Guadalajara. Sería temerario con las temporadas de lluvia, pues hacer un colado en la noche, ¿no? Que aquí acostumbra a llover todas las noches y dentro de pocos días también durante el día. No se preocupen, va a llover también durante el día. Es el clima que tenemos en Guadalajara, sí, que los que vivimos aquí lo conocemos, aunque ha cambiado. Ahora sí, yo les diría, este año yo lo he sentido muy caliente, sí. Este año en particular ha sido muy caliente el clima y por ende pues impacta en muchas cosas del concreto. Definitivamente es importante considerar el clima y hay algo que también me gustaría que me comentaras, pero si me permiten ustedes, voy a ver si tenemos algún mensaje. Manuel Álvarez, saludos a Enlaces de la Construcción. Estamos transmitiendo desde la plataforma de guanatosfm.net y en Facebook Live también en este momento. Gracias, Manuel. Andrés Valdés, saludos, les escucho desde la Ciudad de México. Saludos a los invitados de esta empresa mundialmente reconocida. Hace un momento un comentario de una persona que estuvo con nosotros en un programa anterior, en donde nos decía, a mí me da un gran orgullo escuchar hablar de Cemex y más verlos a ustedes, porque cuando he viajado a Europa he visto camiones de Cemex y se me enchina la piel, decía, ¿verdad? Que sí. Es parte ya como del nacionalismo, ¿verdad? Sí, de hecho es una empresa que pues, el orgullo debe ser, pues, es mexicana. Es mexicana. De allá de Monterrey. También saludos al ingeniero Enrique García. Hola, saludos, grandes invitados. El ingeniero Enrique está continuamente escuchándonos, muchas gracias. Sobre todo, saludos a la UNE, la Universidad de Ecatepec. Excelente plática para mis alumnos de cuarto semestre que están atentos. Aníbal Cárdenas también nos manda un saludo. Julio Navarro. En malla de ingeniería, dice, y fibras de polipropileno con expansión de 500, puedes manejar pisos industriales de contracción compensada, nos dice el ingeniero Enrique. Ya estamos hablando de temas muy técnicos. Ya no se está viendo un poco hacia tecnicismo. Sí. De hecho, con fibras y con... Expan 500, dice, pisos industriales de contracción compensada. De hecho, se pueden hacer el piso de contracción compensada, para los que no conocen, es con lo que logramos hacer piedras de hasta 30 por 30 sin juntas, ¿sí? Depende de los cuidados y todo para lograr este tipo de elementos. Y siguiente, como siempre lo he reiterado, puede haber algunas fisuras. De hecho, todos nos agrietamos con el tiempo, nos van saliendo hasta arrugas, entonces es algo natural y concreto con más razón, definitivamente. Sí. Entonces, yo parezco Charpey con tantas arrugas, pero afortunadamente ya con los nuevos elementos digitales de edición se me quitan. Sale. Pero se pueden hacer este tipo de elementos con los cuales pues, nos eliminaríamos mucho tratamiento de juntas y todo, y pues prácticamente con eso logramos hacer las piedras. Más controlados. Más, de hecho, menos juntas y más controlado pues también el uso y todo. Manejando el módulo de ruptura. Módulos de ruptura, que pues es la resistencia a la flecha, en pocas palabras. El ingeniero Fernando Fuentes Rodríguez, saludos al ingeniero, muchas felicidades, gracias ingeniero. Y también aprovecho para dar un breve comercial. Este manual del arquitecto descalzo, posiblemente ustedes lo conozcan, es un manual escrito por el arquitecto Johan van Lenken en 1982. Él es un arquitecto holandés que estuvo en los Estados Unidos, estuvo muchos años en México, 8 años estuvo en México visitando diferentes comunidades de Veracruz, etcétera, en algunos otros estados, y él vio la necesidad que había de construir con lo que tenías a la mano, pero construir con ecotecnias. Y él aquí nos habla de muchísimos temas respecto a la construcción, la autoconstrucción, pero sobre todo cuidando la ecología que ahora está tan de moda. 1982 él ya escribía al respecto, y este manual puede ser tuyo si tú ingresas a nuestra página de Facebook y te inscribes al podcast de Enlaces de la Construcción, en donde a partir del próximo lunes ya podrás estar escuchando también esta entrevista. Ya estará vista en podcast, y si te suscribes, dejas ahí tus datos, participas en la rifa para este manual del arquitecto descalzo que se te hará llegar.
y que el día 28 haremos la rifa, el día 29, el programa del día 29 diremos quién es el ganador y de inmediato se lo vamos a enviar. Entonces los invito para que se suscriban también al podcast. La gran ventaja es que ustedes pueden escuchar nuestro programa cuando estén haciendo alguna otra cosa y sin necesidad de estarnos viendo, porque ya las arrugas ya no nos dejan. Entonces ya mejor no nos vean, escúchennos. Así es, ingeniero. Es interesante todo esto de los concretos supermezclados y también existen algunos mitos al respecto, ¿no? Hay algunas personas que dicen, no mandes concreto mezclado, te va a salir más caro, olvídate de eso, hazlo aquí, tráete una revolvedora, trae los albañiles y aquí lo hacemos, porque ¿cómo vamos a pagar eso? ¿Qué opinas al respecto? De hecho, porque no solamente grandes obras, porque hablamos de máximos, pero ¿cuál puede ser un mínimo? Ahí te va. De hecho, no hay obra pequeña ni grande. O sea, cualquier suministro debemos de cuidar y garantizar la calidad de lo que estamos haciendo. De hecho, no debemos de olvidar todos los detalles de los sismos y todo, que ahí es cuando nos pondríamos a analizar, ¿fue hecho en obra o fue hecho de una manera premezclada? ¿Hubo realmente un control o no hubo un control? Cuidamos la parte importante de si cumplía con el material de acuerdo a lo que marca el reglamento del Distrito Federal o los reglamentos locales. Entonces, mientras no llevemos algunos controles realmente, pues vamos a impactar esa parte. Y luego vienen también algunas reacciones como que dicen que el álcali agregado o alguno que una materia prima no cumpla con esas características. Por eso dentro de la empresa todos nuestros materiales, si no son liberados por el centro de tecnología, no los podemos utilizar. ¿Por qué? Porque ellos ya nos están dando la certeza de que es un agregado que en su origen no es un reactivo, y al no ser reactivo pues nos da la certeza y la garantía de que no vamos a generar algún problema posterior en su uso, lo cual no sucedería cuando haces en una autoconstrucción. O sea, te llegan y de repente yo veo hasta grava de cantera y tú dices, esta grava no cumpliría con las necesidades para su uso. ¿Qué es la que hay en la región? De repente hay, no tanto en la región porque pues es... ¿O por costo? Posiblemente por costo, porque son materiales muy ligeros que realmente no te cumplirían hasta posiblemente para un uso de un concreto convencional. Eso ya es de alto riesgo, ¿no? De hecho generamos riesgos, por eso les hago el comentario. Dicen, ¿me puede salir más barato? Yo les diría posiblemente más caro. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo lo que buscamos es hacer patrimonio. O sea, y cuando hablamos de patrimonio, yo no quería ver a una persona que su casa nomás tuvo una vida útil de 10 o 8 años, cuando el ideal es que 2, 3 generaciones disfrutemos de eso. Si se hizo con buenos criterios de durabilidad, que es lo que deberíamos de buscar. Y en el caso de los agregados, ingeniero, tú que eres analista, ¿qué pasa si estás en una región donde hay un agregado, por ejemplo, a la grava, que no es una grava triturada, como aquí, que tiene todas sus aristas y que ayudan de alguna forma a que dé unas condiciones de concreto más específicas, y tienes en este momento boleos, gravas redonditas, como en el sur de México, ¿no? Que me parece que hay muchos boleos ahí también. Sí. No hay grava triturada. ¿Qué pasa en ese concreto? ¿Usas eso o qué pasa? Bueno, hay varios casos. Yo soy de Oaxaca, inclusive ahí empecé mi área profesional dentro de Cemex. Y sí, así como comentas, el sureste es mucho de eso, ¿no? Y nos pasaba muchísimas veces de qué es lo que llegaba. El cliente decía, ¿sabes qué? Mira, yo quiero ocupar este agregado. Pues, ok, ¿Se puede usar? Lo analizamos, como comentaba el ingeniero, se manda a analizar, vemos primeramente que no sea reactivo y de ahí pues ya nos vamos a sus análisis de granulometría, densidades, absorciones y todo. Si el agregado está fuera de los límites que nos marca la norma, pues le hacemos llegar el conocimiento al cliente, ¿no? Mira, no está dentro de, pero podemos hacer unos ajustes para el diseño y hacemos las pruebas necesarias para que tengas una buena trabajabilidad, un buen aspecto y también si se va a bombear, que tenga todas las características necesarias y que pueda ser empleado. Y también no dejando de
en el segundo término la resistencia y se le hace la propuesta al cliente. Muchas veces, como no cumple o como nos faltan determinados finos en los materiales, pues esos vinos los terminamos dando pues, con más cemento, ¿no? Para poder dar las características de la mezcla. Pero pues también se puede incrementar el costo, ¿no? Y es donde también el cliente pues no le gusta, ¿no? Y la otra opción que nos vamos es pues ir con los que nos están dando los materiales, los proveedores, y a lo mejor hacer un ajuste en sus mallas para que retengan esos sobretamaños, ¿no? Y ya meter la granulometría dentro del parámetro. Porque yo he tenido también en alguna obra la experiencia de ver que prácticamente utilizaban la grava del río tal y como llegaban, sin ni siquiera pasarla por ninguna malla. Entonces encontrábamos castillos con piedras redondas de 4 pulgadas, que a veces incluso se atoraban en parte del armado y no llegaban en una losa, no llegaba al concreto porque estaba la piedra. Sí, de hecho ahí es cuando vemos ciertos casos que a veces pasan allí en la red y que te dicen, ahora sé por qué me faltó porque se les atora algún material, ya no fluye y pues prácticamente en el desimbrado pues vemos que quedó todo el armado y una parte de concreto. Pero imagínate si es una pila de cimentación, que no la ves, de hecho, te sobra concreto porque en alguna parte ya no entró. Exactamente. ¿Y qué haces en esa pila si es abajo? De hecho, pues prácticamente pues, sería reforzarla, que son las cosas más tristes, y a veces si el elemento iba a costar $1, pues ya se te fue a $5. O sea, viéndolo así, entonces salió muy caro todos esos detalles. Por eso, como comentaba aquí Omar, lo de las granulometrías, muchas veces el suplir ese error o esa deficiencia, pues la vas a suplir con cemento. Y recordemos que el cemento pues es el insumo que impacta muy drásticamente en el concreto. Y entonces es el insumo que debemos de tener optimizado para que lleve lo justo, para que cumpla con todas las necesidades de los proyectos. Y tal vez parecerá algo incongruente lo que voy a decir, pero a veces conviene bajar resistencias o espesores, por ejemplo, de una losa, para hacerla más ligera, más optimizada y de esa forma ahorrar en las columnas y no gastar tanto concreto. No, de hecho yo te diría, en Cemex tenemos todo un área de estructuras que puede ayudarles a optimizar. O sea, yo les diría, por eso la industria va subiendo a concretos de ya de más de 500 kilos. ¿Hasta de cuántos hecho, está? La tendencia ahorita vamos en los 700 sin ningún detalle. Yo les diría ya vamos hacia los 1000, pero ¿qué nos va a ayudar a hacer eso? A hacer elementos un poco más esbeltos. O sea, y entonces se te lleva y se analiza estructuralmente pues para que vean que se tienes un elemento más esbelto, pero con mayor resistencia, eso puedes ahorrar el peso. Exacto. Y entonces la columna puede tener una dimensión menor y ahí puedes tener un ahorro. Exactamente. Aparte, dentro de más todo... Más o menos eso me refería. Pues. Eso, exactamente. Pero también adicional, pues... por supuesto, haciendo un análisis, no estoy... hablamos también de... cuando yo ya hablo de cosas ligeras, pues, Cemex ha desarrollado todo un kit de productos que pueden ser ligeros estructurales, pueden ser únicamente el peso volumétrico, lo que se esté buscando. Depende de las propiedades, es el producto que se genera, es profeso para las necesidades del proyecto en particular. Por eso yo sí les invitaría a que entraran a la página de Cemex México y ahí prácticamente váyanse al apartado donde dice concretos y ahí van a encontrar todo un mar de fichas técnicas que se generan para la industria y para que vayamos conociendo y pues para que vayamos aplicándolo a las necesidades de todos los proyectos que tenemos. Entonces en este momento ya concretos de 700. Ya andamos en los 700, superando la barrera de los 700. Es muy importante, pero con mayor tiempo de fraguado, ¿verdad? De hecho, la industria se debe de empezar a preparar, cuando ya hablamos de concretos de 700, debemos de prepararnos a los cuidados particulares de estos elementos. ¿Por qué nos debemos de preparar? Porque los debemos de proteger. Cuando les hablo de proteger es que ya va a ser un elemento que va a generar una cierta cantidad de calor.
Y recordemos que la literatura nos dice bien claro que si yo tengo un diferencial de 20 grados el elemento versus el ambiente, pues es un hecho de que voy a tener fisuras, voy a tener un shock térmico. Entonces debemos de prepararnos para protegernos para que nuestro elemento nunca esté expuesto a que existe ese diferencial de temperatura y por ende se nos presente algunas fisuritas. Que ya platicamos en alguna ocasión, en enfriar el concreto. Exactamente, el control de temperatura y todo eso contribuye, pero yo les diría, ya ahorita hay tecnologías inalámbricas y todo, donde yo prácticamente le puedo dejar un sensor incrustado en el concreto y por vía Bluetooth, esté donde esté, me puede estar mandando la información. Y con esa información yo voy a tomar decisiones de si ya puedo desimbrar o no desimbrar mi elemento. Acuérdense, lo más importante es protegerlo para que no exista un shock térmico ya cuando estamos hablando de esos volúmenes. En unos días más vamos a tener un reportaje para ustedes respecto a un producto que nos ayuda justamente para eso y que con una aplicación en tu teléfono puede estar controlando el calor. Sí, de hecho ya existe. En el mundo del concreto ya hay varios... Y aquí lo vamos a tener. Y debemos de tenerlo aquí. Aquí lo vamos a tener y aquí vamos a tener el reportaje en unos días más al respecto, que ya lo estamos haciendo. Entonces vamos a poder hablar también de ese elemento, pues ahora de la tecnología, que nos está ayudando ahora que ya no solamente podemos pedir un automóvil por medio de una aplicación electrónica, sino estar viendo, monitoreando el calor en un colado. Sí, ya digamos que la tecnología nos está ayudando, vamos de la mano. Ya casi para todo hay aplicaciones y pues ya se va juntando con la tecnología del concreto. El concreto no puede quedar atrás. De hecho, yo te diría no vamos tan atrás porque pues, Cemex en este año está lanzando su plataforma de Cemex Go, donde en la cual tú puedes monitorear dónde va tu olla en tiempo real. Bien. O sea, sí, eso me gustaría saber porque hace un mes y medio por ahí tuvimos un asunto de dónde quedó la olla. Pues ahí estaba afuera perdida, ¿no? Sí, se equivocó de coto y andaba al otro lado. Sí, pero te digo, la plataforma Cemex Go, pues aparte de que ya puedes hacer desde tu programación del concreto, puedes aplicar tus pagos y todo, pero puedes monitorear en tiempo real dónde va tu olla y para que tengas la certeza de que ya va en camino. Para nuestros escuchas de Perú, Colombia, Argentina, de Cuba, nosotros decimos olla al camión revolvedor, porque de pronto van a decir, pues, ¿qué es esa olla, no? También para las personas que saludamos de España, que nos están escuchando también en este momento, camión revolvedor. Luego me mandan algunos mensajes donde me regañan. Sí. Es que como que una olla, bueno, pues es que es digamos que es la terminología. Sí, cuando ven el término CR, pues es un camión revolvedor. Sí. Así vean. Y ahí les digo, pues ahí con esta plataforma que desarrolló Cemex, pues prácticamente lo más bien. ¿Eso cuándo se lanza? De hecho ya está lanzado. De hecho, la última correo que yo vi ayer, ya había 10,000 clientes utilizando la plataforma. Entonces yo sí les diría, es bastante la penetración que se ha tenido. Pues tendré que buscar la mía porque ahorita Cemex me está surtiendo una obra y no sé dónde anda. Ya descárgala. Ya la voy a descargar para que la hablamos y la uses. En el caso de concretos arquitectónicos, un concreto premezclado también nos da mucha garantía para ese tipo de proyectos tan especiales. ¿Es así, ingeniero? Sí, de hecho la primera garantía que te daría en un concreto premezclado 100% es que la uniformidad de tu tono. O sea, esa uniformidad la logramos haciendo las cargas bien exactas y sin diferenciar una de otra. O sea, hay una cierta desviación estándar en cualquier producción de lo que hagas, pero esa desviación debería de mitigarse en su momento de secado. O sea, la tolerancia. Las tolerancias y todo te va a dar una garantía. De hecho, nosotros cuando hacemos proyectos arquitectónicos, la primera que hacemos es almacenar el material suficiente para garantizar que no haya una variación en nuestra eso iba. Tienen entonces tus agregados preparados ya suficientes y listos y no los mezclan, no los venden a otro cliente, los dejan. Porque las arenas también implican también color, ¿no? Sí, todo.
cemento, si te va más de agua, aditivos, todo, pues ya te... Entonces ustedes adquieren los agregados desde antes para garantizar el producto que tenga esa calidad. Ya lo almacenas en tu patio de agregados. Se almacena. Y ahí lo tienes y ya va a ser uso exclusivo para esa determinada obra, precisamente para no variar las tonalidades. Y eso permite tener la calidad. Y sobre todo, lo que buscan mucho los arquitectos en este tipo de obras, el color. Exacto. El color que, oye, me quedó un poco diferente. Pues sí, pero es que... Pues pero para mitigar... compraste concreto del otro lado, ¿no? No, pero para mitigar muchos detalles de ese tipo, o sea, siempre se hacen pastillas preliminares y de hecho procuramos entregárselas al cliente para que vea cómo van secando con el tiempo y vaya viendo cuál es el tono. Si a lo mejor lo quiere un poco más intenso, pues habría que aumentarle unos puntos de porcentaje de la visión, o si lo quiere menos intenso, pues se le disminuye. O incluso, incluso pigmentos también. De hecho, hay muchos pigmentos. En la tecnología de los pigmentos hay distintos proveedores. Hay desde el que te da el pigmento químico, que yo sí te diría es el que menos se te degrada a la exposición al sol. Y hay algunos naturales que pues, prácticamente con el paso del tiempo se degradan mucho más que uno. El rayo ultravioleta lo afecta mucho. Exactamente, le degrada un poco el color. Que eso se da mucho en pisos, estoy equivocado. De hecho, en el estampado, no sé si se acuerdan que de repente vino mucho la moda de que los estampados con color y todo. Sí. Y después decían, oye, es que hace 2 años yo lo veía bien bonito. Hace 2 años era rojo y ahora sí ya está gris. Está degradado completamente. Y nada más es mantenimiento. Como todo es, a todo hay que darle mantenimiento. O sea, si yo quiero ver mi piso estampado así como nuevo, pues yo sí te diría vas a tener que darle un mantenimiento más constante. ¿Y cuál es el mantenimiento? Pues muchas veces lo vas a tener que resellar. Y el resellado va a hacer que se vuelva a intensificar tu color. Y entonces nada más es lo que, como tú lo quieras ver, es el grado de mantenimiento que le habíamos que dar. En el caso de también concretos arquitectónicos, pero edificios de grandes alturas en donde es muy difícil después aplicarles un recubrimiento para que no penetre la humedad. Hay concretos también ya especializados para eso, ¿verdad? Totalmente, ya está. No tiene semen. De hecho, hay 2 tecnologías. La primera es con Impercem. El cemento Impercem nos puede ayudar dándole esa propiedad, si es cuando es con lo que estás buscando. Y la otra sería de hecho nosotros ahorita tenemos desarrollado lo último de la tecnología, es los concretos autosellantes. Cuando hablamos del autosellante, yo les comento, si hay penetración de humedad, empieza a hacer una cristalización y prácticamente con eso sellas y la continuidad y pues prácticamente eliminas ese tema. Y eso es un ahorro también. De hecho, definitivo. Entonces nada más hay que aplicar la tecnología, es profeso. Para lo que vayas a hacer hay que ir cuidando. Entonces para eso pues, Cemex cuenta con toda una fuerza de asesores comerciales que puede ayudar drásticamente a darte la mejor opción para el producto. Y en caso de que sea algo especial, está el centro de tecnología. Todavía más especializado. Pues sí, ya es en Ciudad de México, ¿no? Está en la Ciudad de México, en el Instituto Federal. Sí. Ahí está el Centro de Tecnología del Cemento y el Concreto, que es donde se desarrollan pues, todos los productos, ¿no? Primero lo hacen a nivel laboratorio y ya después se extiende al mercado. Y si es algo muy, muy particular, no sean concretos con baja permeabilidad, ultra alta resistencia, todo, pues sí nos apoyamos mucho con ellos, ¿no? Mandándole materiales, ellos se encargan también de hacer las mezclas, de reproducirlas. Allá se tienen los laboratorios, se hacen las pruebas y ya se meten. Y tienen un respaldo también en Suiza, ¿no estoy equivocado? Sí, es el otro laboratorio que está en Suiza. Cemex tiene 2 laboratorios, Ciudad de México y el de Suiza. Suiza, digamos, atiende toda Europa y el de Ciudad de México a México y Centroamérica. ¿Tecnologías que se hayan desarrollado en Suiza vienen a México o aquí se desarrolla todo? De hecho, nos retroalimentamos de todos. Por decir una tecnología que se desarrolló aquí en México, la tecnología Hydratium, que prácticamente el concreto Hydratium es el concreto que se autocura. Y para mí y para los que estamos en la industria de la construcción,
cuando yo lo visualizo es la mejor aportación que hemos hecho a nuestra industria. ¿Por qué? Pues que prácticamente el curado es la peor parte que hacemos en la industria de la construcción. Muchas veces ni lo curamos el elemento. Y la literatura es bien clara que te dice que si tú logras curar 7 días efectivamente tu elemento, puedes adquirir hasta un 20% más de la resistencia. ¿Y esto se logra? ¿Es mejor utilizar una membrana de curado o estar hidratando? Por ejemplo, una losa de una residencia, algo práctico. Algo práctico yo te diría es versus una membrana es mejor la tecnología hidráulica. ¿Y cuál es el sentido? La membrana de curado tú nomás la aplicas en la superficie. Y si no la aplicaste bien vas a tener fuga de humedad, o sea, de nutriente para el cemento para que continúe su proceso de resistencia. En el caso de la tecnología Hydratium viene en toda la matriz del concreto. Entonces, prácticamente durante 7 días está dispersando, soltando una humedad para que el concreto se continúe. Entonces, para una losa esa tecnología es fabulosa. Para todo no quise hacer un verso, pero el Hydratium. Hydratium es una tecnología para autocurado de nuestros elementos. Autocurado y sobre todo también en grandes alturas. Yo sigo pensando en grandes alturas. Exactamente. No solamente es eso, sino también el tema del vibrado. El hacer un vibrado correcto en esas tipo de edificaciones es complicado, y ahí es donde también Cemex también tiene una tecnología para poder eliminar incluso el vibrado. ¿Es así o estoy equivocado? No, de hecho son de las tecnologías, los concretos autocompactables nos ayudan mucho en esa parte. Y como tú comentas, a grandes alturas y todo, pues tenemos que desarrollar. Por un decir, yo les digo, hay veces que a lo mejor un autocompactable puede generar algún efecto en la succión de la cimbra si no la deje bien preparada, pero tenemos lo que nosotros denominamos revenimientos totales. El revenimiento total pues, es un concreto que se adapta a todo sin llegar a ser un autocompactable, pero ayuda a que tengamos un mejor acomodo de todo el concreto. Muy bien, muy bien. Son tecnologías que muchas de ellas las ha desarrollado Cemex, ¿es correcto? De hecho, pues no solamente están ya registradas y patentadas, sino que además es una empresa que se dedica en gran parte a la investigación en ese sentido. De hecho, pues el Centro de Tecnología pues, fue el primero en existir para América Latina, y yo sí les diría, pues está hecho para el desarrollo, la investigación y pues poder aportar más soluciones a la industria de la construcción. Soluciones que son aplicables a cualquier constructor, no solamente de grandes obras, sino también uno que otro que hacemos alguna casita eventualmente, ¿no? Sí, digamos, no tenemos así clientes pequeños, no hay clientes son pequeños importantes. Entonces, desde el que como tú comentas, que nos compra concreto para su casa, a fin de cuentas es su patrimonio de él, hasta ya ahora es muchísimo más grande, ¿no? Pero pues a fin de cuentas a todos se les da la atención. ¿En volumen tienen algún dato de cuánto surten a pequeño constructor y cuánto surte a constructor mayor, en porcentaje? De hecho, ese dato yo no lo traigo. Si hay la parte de mercadotecnia, sí lo debe tener así bien claro. Nosotros, así que tú me hagas una estadística o te diga un porcentaje, no lo debe. O sea, yo no tengo así el dato. Pero sí es mayor al pequeño. De hecho, hay de todo, es que depende de dónde estemos construyendo. Por un decir, ahorita toda la región Bajío está muy centrada a cuestiones industriales. Y aquí Guadalajara está muy mixto porque pues es vialidades, edificación, naves industriales y todo. Hay mercados muy particulares, o sea, depende de la zona y de cómo se esté comportando el mercado como tal. Y para concluir, ¿Cemex también hace proyectos llave en mano? Totalmente. Cemex hace una parte de llevar los proyectos llave en mano, donde nosotros nos hacemos responsables de toda la parte, que es el suministro, la colocación y el terminado. De hecho, hay de las pavimentaciones, damos hasta garantías por 20 años. ¿En pavimentación? Sí, siempre y cuando
tengamos los controles y todo. Debemos de ser responsables de todos los controles. Porque hay obras que últimamente hemos estado viendo en la ciudad, en donde Cemex de manera directa está trabajando en obra pública, está trabajando en pavimentos, ¿verdad? De hecho, somos responsables, por un decir, de la parte del concreto, no de la parte del soporte, que son las terracerías y todo. O sea, hay una parte... la terracería no entra. Eso ya es una industria muy marcada y muy específica, y la de nosotros es prácticamente pues garantizar que el pavimento quede. Muy bien, quiero agradecer a Vanessa Mendoza, saludos al programa Enlaces de la Construcción, lo escuchamos de Ciudad de México, saludos a los invitados. Gracias. Víctor Manuel Reyes, saludos a todos en el estudio de Enlaces de la Construcción, estamos siguiéndolos. Una cordial felicitación para los ingenieros, todos expertos en la materia. Bueno, los expertos son nuestros invitados, yo nada más estoy aquí de chismoso preguntando, ellos son los expertos. Marisela Hernández Chávez, saludos en Enlaces de la Construcción, aquí estamos viendo su magnífico programa. Felicitación para todos en el panel, gracias Marisela. Roberto Arce, saludos al programa de Enlaces de la Construcción, estamos viendo en Los Ángeles, California. Gracias a todas las personas que nos escuchan, como Roberto desde California, en el sur de los Estados Unidos. Es un gusto estarles siguiendo. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias a nuestros invitados. Y para concluir, me gustaría mucho que, si tienes algún comentario final, ingeniero, ¿algún comentario respecto a los premezclados? ¿Conviene o no conviene? Yo creo que sí les conviene mucho, y en gran parte es por la calidad, ¿no? Entonces, garantizan la calidad. Garantizamos la calidad del concreto que se les está suministrando, y pues en cuanto a tiempos les va a ahorrar muchísimo. Y además que están construyendo un patrimonio, y todavía mejor si esa calidad se cuida con Cemex. ¿Es así, ingeniero? Pues les garantiza más vida. Les garantiza mucho más. Sí. Cemex, una empresa que está reconocida de manera internacional, sobre todo por los que de alguna forma estamos relacionados con la industria de la construcción, lo conocemos y sabemos de la calidad, y por ello agradecemos muchísimo a nuestros invitados que hayan tenido la deferencia de estar con nosotros durante esta hora, platicar respecto a algo solamente de la industria de los concretos premezclados y de toda la tecnología que ha desarrollado y los productos que tiene, en este caso en la industria de la construcción. Sí. Cemex Concretos. Sí. Ya nada más, yo para concluir, sí les invito a que visiten la página de Cemex México y se metan al apartado de concretos y conozcan todas las tecnologías y todo lo que hemos desarrollado para dar soluciones a la industria. La información en poder es poder, y está disponible para todos. Está disponible. Gracias, ingeniero. Me gustó. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Soy Octavio Novoa, esto fue Enlaces de la Construcción. La próxima semana vamos a tener un tema muy interesante, estén pendientes al respecto. Gracias y muy buenas tardes. Gracias por escucharnos una vez más. No te pierdas nuestro siguiente podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y nuestro sitio web, Enlaces de la Construcción.